Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la Asociación Latinoamericana de Avicultura por la invitación y la idea de mi presentación es llevarlos por un recorrido rápido acerca de la legislación específica para el tema de bienestar animal en la avicultura mundial. Cuando hablamos de legislación, es importante que tengamos claro que el sistema jurídico de cada país es diferente, pero que en términos generales existen leyes que son normas o lineamientos generales, como a manera de sombrilla, que establecen las pautas generales en un tema. Y dentro de esta gran sombrilla o dentro de estas leyes generales, eh, se cobijan reglamentos, regulaciones, normas, decretos, códigos, dependiendo de la estructura jurídica de cada país, donde se establecen los lineamientos más específicos acerca del tema que se está regulando. Entonces las leyes son generalmente aspectos generales que establecen en la mayoría de los casos las multas, las penalidades, y los reglamentos, códigos o otros documentos pues son los que en la mayoría de los países regulan los aspectos más específicos o más detallados. La legislación en bienestar animal en la mayoría de los países inició como un objetivo general de establecer leyes anticrueldad en contra de los animales, tanto de las mascotas como de los animales de granja. Pero más recientemente, la legislación está más enfocada en regular asuntos de tipo comercial entre los países, la regulación en bienestar animal en general. La mayoría de los países cuenta con regulaciones generales, casi todos los países cuentan con alguna ley de bienestar animal, ya sea para los animales de compañía o para los animales en general. Algunos cuentan con regulaciones un poco más específicas para los animales de granja. Sin embargo, son pocos los países que cuentan con reglamentos, códigos específicos para los animales de producción y específicamente para la avicultura. Lo que sí tienen en común la mayoría de estas regulaciones, estos reglamentos, en caso de que existan específicamente para la avicultura, es que están basados, la mayoría de ellos, en el concepto de las 5 libertades, ya sea que lo manifiestan explícitamente en el documento o lo mencionan también indirectamente o se basan indirectamente en el concepto de las 5 libertades. Sin embargo, algunos especialistas indican que pues, el tema de las 5 libertades debe ser actualizado y deben ser incluidos muchos más aspectos del bienestar en estas libertades de los animales. Lo que sí existe en mayor cantidad es una serie de buenas prácticas y guías para el bienestar animal que han sido realizadas por varios países. Generalmente provienen de asociaciones de productores que trabajan en conjunto con el gobierno o de manera independiente, pero no son vinculantes. La mayoría de estas buenas prácticas, de estas guías que están a disposición de los productores, no son de adopción voluntaria y no son vinculantes para el gobierno. Por lo tanto, no existen multas, algún tipo de castigo o pena para el incumplimiento de estas guías o estas buenas prácticas. Entonces es muy importante tener esto claro, tener en consideración cuando estas normas son de acatamiento voluntario o cuando realmente han sido legisladas, han sido realizadas por los diferentes entes gubernamentales en cada país. Los países que llevan la delantera definitivamente en la regulación y la legislación en bienestar animal, en el caso específico de la avicultura, son los países de Europa. Los países de la Unión Europea o el Reino Unido, en el caso de Inglaterra, en forma separada, y fuera de la Unión Europea y fuera de los países de Europa, pues Nueva Zelanda es el país que lleva la delantera y tiene bien regulados y bien especificados todos los aspectos del bienestar animal de los animales que utilizamos en la avicultura. En el caso específico del Reino Unido, pues el Departamento de Agricultura, el DEFRA, de Ambiente y Alimentación, pues es el que realiza estas normas, estas legislaciones, y ellos cuentan en Inglaterra con un comité consultor nacional en bienestar animal que pues apoya al gobierno en la realización de estas normas, además de que están reguladas también por lineamientos de la Unión Europea. En el Reino Unido, entonces, ellos tienen un acta general, una ley general
que abarca todos los animales de producción y también los animales mascota, y tienen, a partir del 2007, realizaron una serie de regulaciones, una serie de regulaciones y establecieron pautas para el bienestar de los animales de granja. Y específicamente ellos también cuentan con los códigos de prácticas para el bienestar de las gallinas ponedoras y de los animales de producción de huevo. Estos son los códigos específicos con los que cuenta Inglaterra para la regulación del bienestar animal de los animales de carne, y estos otros son para la regulación del bienestar de los animales productores de huevo. Entonces, en el caso de Inglaterra, pues ellos tienen bien establecidos para cada tipo de sistema productivo, ya sea una incubadora o sea gallinas de huevo en etapa de crianza. También dependiendo del tamaño del sistema de producción, en cantidades menores a las 350 aves, por ejemplo, si son gallinas en pastoreo, si son gallinas en jaula establecidas, en jaula enriquecida, perdón. Entonces ellos establecen en este cuadro resumen que aparece en la parte introductoria de sus códigos, cuál ley o cuál reglamento específicamente aplica para cada uno de estos sistemas. En el caso específico de los animales de granja, de la legislación del 2007, pues ellos tienen diferentes cronogramas o diferentes esquemas dependiendo del sistema de producción. Entonces ellos tienen bien establecidos, de acuerdo a la cantidad de aves que se producen, de acuerdo al tipo de producción, si es huevo, si es carne, cuál es el tipo de reglamentación o cuál es el tipo de ley que tiene que cumplir cada uno de los productores. Pero también en estos códigos específicos de bienestar, los productores se ven también obligados a cumplir con códigos paralelos. Este código los lleva entonces a cumplir con otras normativas que no son específicamente de bienestar, pero que los vinculan directamente, como son regulaciones de tipo ambiental, de etiquetado, sacrificio, transporte, residuos de antibióticos y residuos de sustancias peligrosas, y también lo que tiene que ver con las regulaciones de la Unión Europea. Estos códigos establecen límites o rangos específicos para muchos aspectos. Aquí solo les voy a mencionar algunos en forma resumida, pero establecen lineamientos, límites específicos para las condiciones ambientales, en este caso de las gallinas ponedoras, y con respecto a la temperatura ambiental, a la humedad relativa, a la intensidad de luz, por ejemplo, 10 luxes para las gallinas ponedoras. Establecen límites para las concentraciones de gases, para amoníaco menor a 20 partes por millón, en el caso del dióxido de carbono, y también así para todos los diferentes animales. Esto es en el caso de las gallinas reproductoras, pues también establecen límites para la iluminación y para las condiciones ambientales. En el caso específico de Nueva Zelanda se parece bastante al sistema de regulación que tiene Inglaterra. Nueva Zelanda también tiene una ley general en contra del maltrato donde se establecen las penalizaciones para todos los animales en general. También tiene un comité consultor nacional para establecer todos estos lineamientos de bienestar animal, y también tiene sus códigos específicos de acatamiento obligatorio, al igual que en el caso de Inglaterra, también para los animales productores de carne como para los animales productores de huevo. También establecen estos códigos límites bastante específicos, como la iluminación, 50 luxes, establecen el límite de lesiones que se pueden considerar normales por podermatitis, un 2% en pollo de engorde, 0.3% es lo máximo permitido de descarte de animales por cojeras. Establece también límites ambientales en el amoníaco, densidades, por ejemplo, no más de 38 kilos por metro cuadrado en el caso del pollo de engorde, y establece la prohibición, al igual que Inglaterra, del uso de jaulas convencionales. En cuanto al recorte de pico, establece que se debe hacer con métodos infrarrojos antes de los 3 días de edad. Australia, que es otro de los países que también trabaja bastante en el tema de bienestar, tiene su ley general de prevención de la crueldad para todos los animales en general, y tiene también su acta específica para los animales de granja, pero está trabajando en este momento en una serie de guías o estándares para la avicultura, pero que de momento no son de acatamiento obligatorio. De momento son voluntarios
y las tienen en consulta. Entonces, Australia es un país que todavía no tiene estas guías implementadas como un sistema obligatorio, a diferencia de Nueva Zelanda y de Inglaterra. Aquí podemos ver algunas de estas guías. Ellos se especifican mucho, se concentran mucho en lo que es la regulación del transporte, ¿verdad? Como sabemos de estos países, Nueva Zelanda, Australia, estos países de Asia tienen mucho transporte de animales por vía marítima y esto pues ellos lo tienen bastante especificado, aunque todavía no de acatamiento obligatorio en el caso de Australia. Como les decía, la Unión Europea es la que lleva la delantera en todas estas legislaciones que sí son de acatamiento obligatorio desde hace bastantes años. Desde el 98 ya tienen regulación para todos los animales de granja y a través de los años han ido entonces implementando diferentes normativas para gallinas ponedoras, pollos de engorde, para el transporte, el sacrificio, y algo específico que tienen es reglamento para etiquetado, donde se le establece al consumidor la información acerca del tipo de sistema donde son producidos estos animales y las condiciones en las que son producidos y mantenidos estos animales. La Unión Europea desde hace tiempo prohíbe el uso de jaulas convencionales, sí permite las jaulas enriquecidas con espacios por ave de 750 centímetros cuadrados y obviamente recomienda o permite los sistemas alternativos como el sistema de pastoreo, sistemas orgánicos, sistemas de tipo aviario. En el caso de las gallinas ponedoras, establece el recorte de pico también por métodos infrarrojos en etapas tempranas y en la ley de etiquetado también de huevo pues se define el tipo de sistema en el que estos animales se mantienen como información para el consumidor. Entonces hay diferentes reglamentos en la Unión Europea bien específicos, algunos son de acatamiento un poco más severo que otros, y en la parte de etiquetado pues le establecen al consumidor varias categorías en las que estos animales son producidos y se establecen una, por ejemplo, el tipo de alimentación que tienen estos animales y si son animales que son producidos en sistemas extensivos o animales que tienen acceso al exterior o permanecen la mayoría del tiempo en libertad. Establecen estas normativas límites bastante precisos en cuanto a la edad de sacrificio, a características de sacrificio, edad de los animales y también el uso de razas de crecimiento lento en estos sistemas alternativos. Aquí tenemos una información acerca de, por ejemplo, la norma para la producción de animales orgánicos, en este caso los pollos de engorde, donde podemos ver que ellos establecen diferentes sistemas de producción. El orgánico, por ejemplo, establecen el pastoreo a libertad, también sistemas de piso sin acceso al exterior, donde la característica es la edad de sacrificio, ¿verdad? De que el ave que tiene menor edad pues son 56 días, establecen las densidades dentro del sistema y también las densidades, si las aves tienen acceso al exterior, si es 1 metro cuadrado y no superan los 4 animales por metro cuadrado. Aunque pertenezcan a la Unión Europea, algunos países tienen algunas denominaciones diferentes, aunque cumplen con estas especificaciones de la Unión Europea, pero digamos, tienen diferentes nomenclaturas para sus sistemas. En el caso de España, por ejemplo, en el caso de huevo, pues ellos tienen los sistemas ecológicos, que serían los sistemas orgánicos, los gallinas camperas, que serían las gallinas en pastoreo, los pisos, que serían las aves producidas en piso, que serían los aviarios o el piso tradicional, y las jaulas enriquecidas. Entonces, esta es la información con la que se etiqueta el producto, con un código para el consumidor, donde se establece entonces el tipo de sistema del que provienen estos huevos, la densidad en la que son producidos estos animales, si tienen acceso o no al exterior, cuál es la densidad en el exterior, el espacio que tienen, y si tienen un tipo de alimentación convencional o un tipo de alimentación orgánica. ¿Qué pasa en América? Bueno, en América son pocos los países que tienen en realidad regulación, legislación
específica para el área de avicultura. En el caso de Estados Unidos, pues ellos tienen, igual que el resto de los países, regulación general, leyes generales en contra del maltrato, del sacrificio humanitario, pero hay mucha variación en cuanto al estado. Algunos estados son más permisivos, otros son más estrictos. El único estado que tiene regulación específica para el bienestar animal es el estado de California, donde ya se aprobó la prohibición definitiva para el uso de jaulas convencionales a partir del próximo año. Otros estados vienen atrás también trabajando en la prohibición de granjas, con diferentes capítulos dentro de, sus legislaciones que establecen aspectos separados acerca del bienestar específico en el caso de la avicultura. Estados Unidos sí tiene una reglamentación específica para los sistemas orgánicos, para la producción de carne, de pollo en sistema orgánico, pero es básicamente la única que tiene como más específica en el campo de la avicultura. Lo que sí tienen en Estados Unidos son estándares que han sido realizados en conjunto, obviamente, con el gobierno, con asociaciones de productores y con la academia, pero son estándares voluntarios. Entonces, las asociaciones de productores pues tienen sus guías, sus estándares productivos, pero como les decía, hay que hacer la diferenciación y tener en cuenta que son, hasta el momento, estándares voluntarios. En el caso de Canadá, igual que el resto de los países, pues tiene sus leyes generales de antimaltrato, anticrueldad, leyes específicas para la inspección de carne y también tiene sus códigos específicos de prácticas para la avicultura, en el caso de la producción de huevos y en el caso de la producción de carne. Estos códigos no son específicos para el bienestar animal, pero incluyen la mayoría de los aspectos de bienestar animal. Entonces, por ejemplo, en estos códigos se establecen densidades, como en el caso de los pollos de engorde, de 38 kilos por metro cuadrado, 34 para las reproductoras, límites de condiciones ambientales como de amoníaco, y ellos están en un proceso de sustitución voluntario de las jaulas convencionales en un periodo de 15 años, y se esperan que en los próximos 8 años el 50% de los productores de huevo ya hayan migrado a sistemas que no utilicen jaulas convencionales. En los productores que tuvieron o construyeron su sistema productivo antes del año 2016, pues tienen regulaciones en cuanto a espacio de 439 centímetros cuadrados, y para productores que iniciaron después del año 2017, aunque tengan todavía jaulas convencionales, estas normativas hablan de 920 centímetros cuadrados por gallina en jaulas convencionales, y también el uso de perchas. El despique lo recomiendan antes de los 10 días de edad. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Bueno, esto es un cuadrito que resume la normativa en cuanto a la legislación, en cuanto a bienestar animal en los países de América Latina. Y tenemos que, bueno, todos los países, la mayoría, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, bueno, todos los países en general cuentan con legislaciones en contra del maltrato también, al igual que los países que ya mencioné anteriormente, en cuanto al maltrato, en cuanto a la prohibición de los abusos para todos los animales en general. Estas son normativas, unas más viejas que otras, pero que regulan el bienestar de los animales en general, tanto los animales de granja como los animales que son mascota. Cuba se sumó este año con su ley también general de bienestar animal, pero son pocos los países que tienen regulaciones específicas de acatamiento obligatorio en el caso de la avicultura. Chile sí tiene sus reglamentos específicos. En el caso de la avicultura tiene una ley que está compuesta por varios decretos que abordan la parte de producción industrial, comercialización y transporte, en el caso de las aves y de otros animales de granja, y tiene su guía específica sobre el bienestar de los animales en los diferentes sistemas de producción de huevos. También tiene bastantes directrices en cuanto a los sistemas de emergencia que deben tener los productores de los dos sistemas, tanto de carne como de huevo. Esta guía, por ejemplo, de huevo de Chile, también establece normas, límites para la parte ambiental en cuanto a iluminación, en cuanto a amoníaco, permite las jaulas convencionales. La densidad que recomiendan estas jaulas depende de la recomendación del fabricante, recomienda el despique en los primeros 12 días de edad, aunque no menciona el método,
un método específico, no permite la restricción de agua y no permite más de 0.30% de mortalidad semanal en gallinas ponedoras. En el caso de que se realice la pelecha, que sí la permite, esta debe ser realizada sin restricción de agua. Argentina también tiene un reglamento específico para el bienestar animal en el caso de los pollos de engorde y regula aspectos también ambientales, de alimentación, nutrición, sacrificio humanitario, densidad de carga, transporte y planes de contingencia. Brasil tiene varios reglamentos en cuanto a sacrificio, en cuanto a inocuidad, y está trabajando en una ley federal en cuanto a la avicultura en forma específica. Para cerdos, ya el año pasado dictaron una instrucción normativa en el 2020 específica para el bienestar animal de los cerdos y están trabajando en el caso específico de la avicultura. Lo que sí tiene Brasil desde hace muchísimo tiempo son guías o recomendaciones voluntarias realizadas por las asociaciones de productores independientes, obviamente en asociación con el gobierno también, con aprobación y con apoyo de la academia. Ya hace varios tiempo ellos tienen sus reglamentos, recomendaciones o sus guías voluntarias para la producción de carne y también para la producción de huevo. En el caso del pollo, Brasil, por ejemplo, establece recomendaciones generales, la densidad manifiesta que debe ser aquella que permita el comportamiento natural de los pollos, recomienda horas de oscuridad entre 4 y 8 diarias para los pollos de engorde, y en las gallinas también establece normas o criterios ambientales de amoníaco, de CO2, temperatura del agua, recomienda también ciertas dimensiones para las jaulas convencionales y espacios también si son aves rojas o si son aves blancas. Permite la muda forzada en estas recomendaciones siempre que tenga agua disponible y también hace recomendaciones en cuanto a la alimentación, pero estas recomendaciones son de acatamiento voluntario. En el caso de México, pues ellos tienen normas específicas para la movilización de aves, para la parte de animales de laboratorio y métodos para sacrificio humanitario. Sin embargo, no cuentan todavía con normas específicas para el caso de la avicultura, y los productores pues sí tienen en su asociación, en sus asociaciones de productores, pues guías también y recomendaciones de acatamiento voluntario. En el caso de Colombia, al igual que otros países de Latinoamérica, cuenta también con leyes generales que establecen multas para el maltrato animal en general, y el año pasado tuvieron una resolución que obliga a los productores también avícolas a adoptar un manual general sobre condiciones de bienestar y les da 36 meses para su implementación. En el caso de América Central y el Caribe, pues tenemos reglamentaciones generales en cuanto al maltrato de los animales en general. Todos los países contamos con estas regulaciones, pero no tenemos normas específicas de acatamiento gubernamental en cuanto a la avicultura. En el caso de los productores independientes, la Federación de Avicultores pues está trabajando en guías y recomendaciones de bienestar específicamente para la avicultura, pero que no serían todavía de acatamiento obligatorio. Asia, aunque a veces no tenemos mucha información o mucho acceso a la información de Asia, pues ellos también tienen regulaciones y leyes específicas antimaltrato para los animales en general, los animales de granja también. Tailandia está trabajando en una normativa específicamente para la producción de huevo sin el uso de la jaula convencional, y el resto de países pues sí está trabajando en reglamentos voluntarios o en guías voluntarias también para la avicultura. China, aunque parezca a veces que no tiene reglamentación o interés en el caso del bienestar animal, muchas veces pues sí tiene, también está trabajando en regulaciones específicas para la avicultura. Sin embargo, estas pues no son fácilmente accesibles por internet. Como conclusión, después de este viaje, digamos, rápido por la normativa a nivel mundial, podemos decir que en general la legislación específica para el área de avicultura es poca, especialmente en los países de América. La mayoría de legislación que existe, y casi todos los países cuentan con ella, es legislación para los animales en general, tanto mascotas como animales de granja, y es una legislación anticrueldad.
Lo que sí está un poco más regulado en el caso de la avicultura a nivel mundial es el transporte y el sacrificio. Y algunos aspectos, que eso sí es una característica de la mayoría de la normativa de nuestros países, es que sí existen algunas normativas o algunas regulaciones, pero están dispersas en varias normativas o en varias leyes o en varios reglamentos. No están unidas, unificadas en un solo documento que se pueda consultar con el nombre de bienestar animal. Entonces, no es que no existan estas regulaciones, pero tal vez no están ordenadas en un solo documento. Sí tenemos en la mayoría de los países guías, como ya vimos, estándares, recomendaciones, sin embargo, son de acatamiento voluntario, no son vinculantes. Eh, la mayoría de estas recomendaciones, ya sean vinculantes o no, no establecen muchos límites definidos en cuanto a rangos o límites permitidos para ciertas condiciones. Y también se evidencia en la legislación que sí existe, por lo menos en los países de Latinoamérica, la carencia de multas y de penas para el no cumplimiento de estos estándares. Falta también investigación aplicada para poder establecer criterios para cada región. Debemos recordar que cada región tiene diferentes características culturales, productivas, ambientales. Por lo tanto, los estándares o las limitaciones específicas para algunos aspectos del bienestar no necesariamente aplican para todos los países de igual forma. Por lo tanto, cada país, la recomendación sería que cada país trabaje en realizar sus propias recomendaciones, sus propias legislaciones basadas en ciencia y ojalá tenga la oportunidad pues, de probar y de investigar las condiciones para cada región o para cada país. Bueno, básicamente eso era lo que les quería compartir de manera resumida y quiero agradecerles la atención.